Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado, por supuesto, otra vuelta sobre su eje imaginario y también, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy tienen una variada pauta en lo que se refiere a la situación europea, por ejemplo, el malestar político que está avanzando, aún en países que parecían blindados para la crisis como Alemania, ni que hablar de Grecia y todos los que están aplicando el paquetazo neoliberal. Pero también tenemos un día activísimo en la Organización de Estados Americanos, que por razones que todavía son difíciles de aceptar, continúa operando en la capital de los Estados Unidos de América y no en alguna capital de la patria grande latinoamericana y caribeña. Es decir, el organismo que se supone debe representarnos a todos está en la capital del país hegemónico. Cualquiera sea el caso, lo interesante es que hoy hablaron importantes personalidades. Presidente de Ecuador, como siempre, magnífico discurso y puntualizó las cosas como es su estilo, pero diría yo que el más contundente de los discursos vinculados a esto vino de otras latitudes y de otro jefe de Estado. Me refiero a Raúl Castro Ruz. De manera que, para variar, hemos modificado la pauta porque lo que ha lanzado hoy el presidente de la hermana República de Cuba merece un espacio especial. En tanto, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y qué era lo que estaba ocurriendo hoy en los lugares más emblemáticos de la agenda internacional. Este es un ejemplo plausible. ¿Dónde está el malestar? Bueno, en Alemania, incluso en la industria pesada, incluso en la industria del automóvil y en la emblemática Mercedes-Benz. La ruidosa y nocturna protesta, comisario jefe de obras del Consejo KS, Markus Friedel, diciendo estamos aquí porque queremos dar un ejemplo a nivel nacional para demostrar que estamos luchando, que estamos dispuestos a luchar y que los empleadores no pueden hacer lo que quieran. Gemacht habe, nicht nachbessere. 2,2% sind zu wenig und die Altersteilzeit brauchen wir. Luego, en IG Metall, representantes del sindicato Heilbronn-Neckarsum, la región, Michael Unser, decía, definitivamente, vean, las marcas emblemáticas en la industria pesada también están con problemas serios. Definitivamente estamos planeando más acciones y los empleadores no mejoran su oferta. La inflación es envidiable porque la oferta que piden es del 2,2%. Y decimos, eso es demasiado poco y exigimos el trabajo a tiempo parcial por razón de edad avanzada. Y la apelación a los jóvenes para ingresar al mundo de los poseedores de automóviles no da resultados en esta situación con lo que tiene que ver con los jóvenes trabajadores de la industria pesada y del automóvil, ¿no? Michael Unser decía, definitivamente estamos planeando más acciones si los empleadores no mejoran la oferta del 2,2%. Es demasiado poco, reiteraron, y exigimos trabajo a tiempo parcial para los que tienen edad avanzada. Andrea Becker, jefe de las negociaciones salariales llamadas Verdi, dice, exigimos un aumento de 1,5 a 2,5 euros para el personal de seguridad, porque creemos que los trabajadores de ese sector merecen más. Ellos tienen una gran responsabilidad. Y se espera que proteger a la persona frente a los ataques terroristas durante todo el día, 7 días a la semana, y es por eso que no se contentan con la oferta hecha por los empleadores. Por eso están y estamos en huelga. Otro tanto ocurría en los principales aeropuertos, ¿no? Vino Nechland, uno de los, vean, todos los vuelos anulados, ¿no? La mayoría anulados. Y eran los principales aeropuertos, ¿no? Vino Nechland, viajero
que estaba trancado como todos los que ven ahí, haciendo tranquila y resignadamente la cola para ver cuándo les toca volar. Dice, esta es la primera vez que estoy volando de Alemania y es también la última vez. Normalmente siempre vuelo de Schiphol, en Ámsterdam, y eso es lo que voy a hacer la próxima vez. Es estúpido. He estado esperando en la cola por 1 hora y yo no soy más, en este momento no estoy más que a mitad de camino en la cola. No tengo ninguna simpatía por esto, no. Bueno, ojalá fueran así las esperas en aeropuertos de otras latitudes, ¿no? Pero el hombre le tocó esperar 1 hora y dice, no vuelo más por Alemania, vuelo por Schiphol. Bruselas, hablando de Alemania, el ministro de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, decía, entre hoy y la reunión de la Unión Europea, los jefes de gobierno, el 12 de febrero, hay una ventana de tiempo que se ha abierto y que tenemos que utilizar con todas nuestras fuerzas para evitar que ocurra lo peor y lograr la desescalada que esperamos. Nikos Kotzias, ministro de Relaciones Exteriores de Grecia, también daba sus declaraciones. No nos gusta tener un distanciamiento entre la Unión Europea y Rusia, así que vamos a dar una última oportunidad de tener una discusión, un debate público entre la Unión Europea y Rusia. Y esa es la razón por la que aceptamos que las naciones existentes puedan correr hasta septiembre de 2015 con las sanciones y luego tendremos que ver qué pasa. Czetnia, ministro de Asuntos Exteriores de Polonia. Como escucharon, el ambiente no es típico, no es habitual, pero creo que es bueno que nos las arreglemos para superar este momento difícil. Debemos superar este debate juntos y preservar la unidad. Por otra parte, David Lidington, ministro de Estado británico para Europa, decía, también nos hemos puesto de acuerdo para refinanciar antes de lo previsto las medidas restrictivas que se debían a la renovación en marzo. Vamos a preparar listas de personas nuevas que se añadirán a la lista de medidas restrictivas. Mientras tanto, Atenas, Plaza Sintagma, tradicionales palomas y fotografías de familia con la ayuda del extensor, el uniforme histórico de la Guardia Griega y el tradicional edificio del Parlamento griego. El economista Satos Zapazanis decía, presidente y economista, ¿no?, frente a la situación por la que está pasando la sociedad griega, ella daba una contundente declaración ante el requerimiento de las agencias internacionales. Bueno, creo que ya sabes, lo que nos piden es darles tiempo, debemos darles tiempo y apoyo para hacer qué. Bueno, siempre tiene que hacer alguna pregunta opuesta, ¿no? ¿Qué pasaría con el país como una cuestión de hecho si continúan con la política anterior? La destrucción completa. Y yo no estoy a favor de ese tipo de cosas. Vamos a ver, ¿no? Hay que darles tiempo. Elizabeth Contomari decía, no nos preocupe en absoluto porque estábamos esperando este tipo de reacción. Todo el mundo va a tratar de atacarlos porque son un gobierno de izquierda y no se sabe cómo van a gobernar. Pero tenemos fe en ellos y que nos han dado a nosotros la alegría porque no ha habido una gran cantidad de oro en estos últimos años y nadie nos hacía caso. A pesar de que estábamos haciendo nuestro deber como ciudadanos, no había nada para ser feliz. Θέλω να ευχηθούμε στη νέα κυβέρνηση αν αυτά που λέει μπορεί να τα κάνει και αν μπορεί να τα κάνει θα είμαστε όλοι μαζί τους. Αυτό είναι όλο το θέμα. Y nos cae a nosotros, pero espero que este nuevo gobierno será capaz de hacer lo que ha prometido y si lo hace entonces todos vamos a estar detrás de ellos. Nikos Paraskakis decía, hemos sido salvados de los que nos gobernaban antes. Ese es todo el cambio. Mientras tanto, a nivel europeo siguen las preocupaciones. Y en la prensa se reflejaba hoy el malestar, especialmente en la prensa, en las portadas de la prensa griega, ¿no? El hecho es que el ministro de Relaciones Exteriores hacía algunas declaraciones, el primer ministro también, y el Parlamento Europeo, el presidente Martin Schulz, también daba declaraciones, aparecen de alguna manera reflejados en las primeras planas de los periódicos griegos, ¿no? Alexis Tsipras hablando con
el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, decía: aprecio mucho que este sea mi primer encuentro como primer ministro de Grecia en una situación tan difícil como esta. Pero me parece que esto tiene un fuerte simbolismo, ¿no? Cualquiera sea el caso y como lo querramos ver. Este era el momento del encuentro, la Casa de Gobierno en Grecia, y el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, llega a evaluar la situación y le hace una broma, porque como de costumbre, la gente de esta nueva administración no usa corbata, ¿no? Entonces, ahí le hizo la broma el Martin Schulz, diciendo: bueno, aprecio mucho que eres mi primer encuentro que tengo como primer ministro, y esto tiene un fuerte simbolismo, ¿no? El hecho de que ninguno en el partido de gobierno esté usando corbata. Y luego Martin Schulz dijo: muchas gracias, también es un honor para nosotros y también para el Parlamento Europeo. Distendida reunión, buen ambiente, buena química al parecer. Y el primer ministro griego, Alexis Tsipras, hablando con el presidente del Parlamento Europeo, como hemos reiterado, Martin Schulz, le hacía luego el homenaje al recibirlo. Es un gesto reafirmante para el nuevo gobierno, que además de tener apoyo mayoritario en el electorado griego, que se cansó de los paquetazos neoliberales y se liberó de eso también, encuentra propicio que la agenda internacional siga fluyendo como corresponde. Usted es un amigo muy cercano de Grecia, también apreciamos su presencia aquí, también es un buen amigo mío porque teníamos una relación muy estrecha durante nuestra campaña común para las elecciones europeas, y contamos con ustedes. Creemos que Europa necesita la solidaridad. Yo soy muy optimista y creo que finalmente lograremos encontrar una solución en común para nuestro futuro también común. We had very close ties during our common campaign for the European elections. And we count on you. We believe that Europe means solidarity, and I'm very optimistic that finally we will manage to find a common viable solution for our... Así como se llevaba adelante esta reunión de alto nivel, también los ministros de la Unión Europea extendieron las sanciones existentes contra Rusia, esto en Bruselas, en el Consejo de la Unión Europea, y aplicaron un poco de restricciones en las economías de aquellos que estaban en la línea de la izquierda, ¿no? El canciller griego Nikos Kotzias decía: no nos gusta tener un distanciamiento entre la Unión Europea y Rusia, ya que vamos a dar una última oportunidad de tener una discusión, un debate político entre la Unión Europea y Rusia, precisamente. Esa es la razón por la cual se acepta que las sanciones ya existentes pueden correr hasta septiembre de 2015, y entonces veremos qué pasa. Así que no estamos en contra de todo tipo de sanciones. Hemos estado en contra de poner nuevas sanciones a partir de hoy. A otra pregunta dijo: hemos tenido unanimidad en la decisión sobre la política de la Unión Europea hacia Rusia, así que estamos en la corriente principal y que no somos el chico malo, como dicen que usted mismo dijo. So we are on the mainstream. We're not the bad boy, as you said. Mientras esto ocurría en el ámbito de la Unión Europea, en Moscú, la región de Moscú más bien, Vladimir Putin tenía una reunión en la que se dirigía a líderes políticos y, refiriéndose a la situación actual, iba al grano y decía: en primer lugar, sobre la economía. Nuestros objetivos estratégicos en curso siguen siendo los mismos. Es necesario asegurar un crecimiento económico rápido, su eficacia y una mayor capacidad de trabajo. Tenemos que superar la presión por factores externos mediante el fortalecimiento de nuestra soberanía económica y financiera.
и принять меры для кардинального улучшения качества управления. Россия в целом и российская экономика, безусловно, должны и будут оставаться. Rusia en su conjunto y la economía de Rusia, sin duda, es y seguirá siendo inseparables de una parte natural de la economía mundial. Pero en algunos asuntos claves que garantizan nuestra soberanía, sin duda tenemos mucho que cambiar. Y me estoy refiriendo, por supuesto, no se trata de una forma aislada, sino de la economía ganando estabilidad adicional para poder hacer frente a los shocks que vienen del exterior, como el resultado de su diversificación y el crecimiento de su tecnología, y no solo el sector de las materias primas y de la economía, su agricultura, el sector financiero y bancario nacional. Por supuesto que no es un momento fácil ahora, pero que no lo haya producido novedades inesperadas, ¿no? Han sucedido. La crisis era previsible y las medidas son las que se están adoptando para estabilizar la situación en el próximo año, y así lo haremos. Minsk, Bielorrusia, presidente Alexander Lukashenko, dice que su país no es parte del mundo ruso y nunca lo será. Estuvo tajante y dijo: si hay algunos sabelotodos aquí que aman poner palos en la rueda, tanto en casa como en el exterior, los que saben todo, y otros, algunos que han llegado, algunos que han vivido aquí mucho tiempo, piensan que la tierra Bielorrusia es una parte del mundo ruso. Rusia casi ha olvidado, Bielorrusia es un estado soberano e independiente. Lo enfatizó tajantemente y luego dijo: no importa lo difícil que sea, voy a resolverlo. Voy a cumplir mi misión sin importar el costo. Y detrás de mí soportaré a cientos de miles de esas personas armadas. Así que cálmense, vivir en paz, pueden vivir en paz, tener y criar hijos, y le ayudaremos. Quiero decir que vamos a ayudar a criar a los niños. La audiencia se ríe y festeja su ironía, que va bien dirigida. Y luego dijo: sí, yo sugiero, en respuesta a alguien que lo interrogó, a usted el más eficaz modelo americano. Mañana las calles serían combatientes armados completos, lo mismo que la quinta columna enviada especialmente aquí. Ellos se reunían aquí desde todos los lados. Esto nos enseñará a tratar de hacer una Maidán. Lo más importante es que las personas se quedarían con hambre y sin empleo. No podemos sobrevivir así. Por eso es que el camino de la terapia de choque es inaceptable para nosotros. El tema de Maidán volvió y, por supuesto, él volvió a darle de frente. Lo que respecta a Maidán, ya he dicho muchas veces, si alguien tiene algún tipo de locura en la cabeza, que Maidán puede ocurrir en Bielorrusia, no es posible. Es mejor que se quite esa idea de la cabeza lo más pronto posible, porque ese lugar debe ser ocupado por la información que es necesaria para su vida. Nunca habrá un Maidán en Bielorrusia. Lukashenko, en suma, dice que es imposible dividir a Rusia, Ucrania. Así lo declaró y dijo que nadie será capaz de romper las fuertes relaciones entre Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Bueno, como se ven, una situación tajante, fluida, muy al estilo de Lukashenko. Y hoy ha sido un día importantísimo en la OEA, donde ha habido discursos muy tajantes. Pero hemos querido cambiar la pauta de lo que nos referimos a la OEA para mostrarles en el segundo bloque, y les pido que le presten atención, las contundentes declaraciones que dio en las últimas 24 horas el presidente constitucional de la hermana República de Cuba, Raúl Castro Ruz. De inmediato volvemos con estos y otros acontecimientos en pleno desarrollo. No se los pierdan.
Desde hace 58 años, Seguros Horizonte respalda a los hombres y mujeres que resguardan nuestra soberanía. Con esta experiencia, ofrecemos a toda la población pólizas en diversos ramos y para cada necesidad. Seguros Horizonte, una visión socialista enfocada al bienestar de todas y todos. Seguros Horizonte, la empresa de seguros socialista hacia la patria grande. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Como les dije, nos mantendríamos en el ambiente de la CELAC, desarrollándose en San José de Costa Rica. Y, por supuesto, los jefes de Estado y de Gobierno han hecho contundentes declaraciones, ¿no? Hoy vamos a hacer referencia a quizá una de las más duras en el ámbito de la geopolítica hemisférica del presidente de la hermana República de Cuba, Raúl Castro Ruz. En ese sentido, lo más contundente es oírlo, escucharlo, analizarlo y desde luego, para variar, esto es una modificación de nuestra pauta porque nos acaba de llegar y aquí están con los acontecimientos en pleno desarrollo. Como nosotros no usamos teleprompter ni libreto, podemos hacer estos cambios sin sufrir un amago de infarto estando al aire, ¿no? Ya les resulta familiar sin duda el escenario estupendo con que se celebró el tema CELAC. Y aquí la presentación del caso. Hoy hubo contundentes declaraciones del presidente de la hermana República de Ecuador, ¿no? Y tenemos también esto. Pero aquí habla el presidente de la hermana República de Cuba. Estimados jefes de delegaciones e invitados que nos acompañan, nuestra América se ha adentrado en una época nueva y ha avanzado desde la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En sus objetivos de independencia, soberanía sobre sus recursos naturales, integración, construcción de un nuevo orden mundial, justicia social y democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Existe hoy un compromiso con la justicia y el derecho de los pueblos superior al de cualquier otro periodo histórico. Juntos somos la tercera economía a nivel mundial, la zona con la segunda mayor reserva petrolera, la mayor biodiversidad del planeta y con una alta concentración de los recursos mineros globales. Desarrollar la unidad en la diversidad, la actuación cohesionada y el respeto a las diferencias seguirá siendo nuestro primer propósito y una necesidad ineludible, porque los problemas del mundo se agravan y persisten grandes peligros y recios desafíos que trascienden las posibilidades nacionales e incluso subregionales. En el último decenio, las políticas económicas y sociales y el crecimiento sostenido nos permitieron enfrentar la crisis económica global y posibilitaron una disminución de la pobreza, el desempleo y la desigual distribución de ingresos. Las profundas transformaciones políticas y sociales llevadas a cabo en varios países de la región han traído la dignidad a millones de familias que han salido de la pobreza. Pero la región de América Latina y el Caribe es aún la más desigual del planeta. En promedio, el 20% de los hogares con menores ingresos capta el 5% de los ingresos totales. 167 millones de personas sufren todavía de la pobreza,
uno que de cada 5 menores de 15 años vive en la indigencia y la cifra de analfabetos supera los 35 millones. La mitad de nuestros jóvenes no tienen educación secundaria o 9º grado de enseñanza, pero en el sector de menos ingresos no la completa el 78%. 2/3 de la nueva generación no llegan a la universidad. Crecen las víctimas del crimen organizado y de la violencia que amenazan la estabilidad y el progreso de las naciones. ¿Qué pensarán las decenas de millones de marginados acerca de la democracia y los derechos humanos? ¿Cuál será su juicio sobre los modelos políticos? ¿Qué opinarán acerca de las leyes electorales? ¿Es esta la sociedad civil que toman en cuenta los gobiernos y las organizaciones internacionales? ¿Qué dirían si se les consultara sobre las políticas económicas y monetarias? Poco tienen que mostrar a nuestra región en este aspecto. Muchos de los estados industrializados, donde la mitad de sus jóvenes están en el desempleo, se descarga la crisis sobre los trabajadores y los estudiantes a los que se reprime, mientras se protege a los banqueros, se impide la sindicalización, se paga inferior salario a las mujeres por trabajo igual, se aplican políticas inhumanas contra los inmigrantes, crece el racismo, la xenofobia, el extremismo violento y tendencias neofascistas, y donde los ciudadanos no votan porque no ven alternativa a la corrupción de la política, o saben que las promesas electorales se olvidan muy pronto. Para alcanzar la llamada inclusión social y la sostenibilidad ambiental, tendremos que crear una visión propia sobre los sistemas económicos, los patrones de producción y consumo, la relación entre el crecimiento económico y el desarrollo, y también sobre la eficacia de los modelos políticos. Debemos superar las brechas estructurales, asegurar educación gratuita y de alta calidad, cobertura universal y gratuita de salud, seguridad social para todos, igualdad de oportunidades, lograr el ejercicio pleno de todos los derechos humanos por todas las personas. Dentro de tales esfuerzos será elemental deber la solidaridad y la defensa de los intereses del Caribe y en particular de Haití. Se precisa un nuevo orden económico, financiero y monetario internacional donde tengan cabida y prioridad los intereses y necesidades de los países del sur y de las mayorías, donde no prevalezcan lo que impone la concentración del capital y el neoliberalismo. La agenda de desarrollo después del 2015 debe ofrecer solución a los problemas estructurales de las economías de la región y generar los cambios que conduzcan al desarrollo sostenible. Es también imprescindible construir un mundo de paz
sin el cual es imposible el desarrollo, regido por los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La firma por los jefes de Estado y Gobierno de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz significó un paso histórico y ofrece una referencia para las relaciones entre nuestros estados y con el resto del mundo. La solidaridad en nuestra América será decisiva para hacer avanzar los intereses comunes. Expresamos enérgica condena a las inaceptables e injustificadas sanciones unilaterales impuestas a la República Bolivariana de Venezuela y a la continuada intervención externa dirigida a crear un clima de inestabilidad en esa hermana nación. Cuba, que conoce todas esas historias profundamente por haberla padecido durante más de 50 años, reitera su más firme respaldo a la revolución bolivariana y al gobierno legítimo conducido por el presidente Nicolás Maduro Moros. Nos unimos a la República Argentina en su reclamo de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes. Apoyamos a la nación suramericana y a su presidenta Cristina Fernández, que enfrenta los ataques de los fondos especulativos y las decisiones de cortes penales violatorias de la soberanía de ese país. Reafirmamos la solidaridad con el pueblo y gobierno de Ecuador, que preside Rafael Correa, en apoyo a sus demandas de reparación por los daños ambientales provocados por la transnacional Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Como hemos dicho en otras ocasiones, la comunidad estará incompleta mientras falte Puerto Rico. Su situación colonial es inadmisible y su carácter latinoamericano y caribeño no admite lugar a dudas. En el proceso de paz de Colombia son significativos los acuerdos alcanzados por el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, en la mesa de conversaciones que se desarrolla en La Habana. Nunca antes se había avanzado tanto en la dirección de alcanzar la paz. Cuba, en su condición de garante y sede de estas conversaciones, proseguirá brindando las facilidades necesarias y contribuyendo en todo lo posible al fin del conflicto y la construcción de una paz justa y duradera en la hermana Colombia. Daremos resuelto apoyo, como hasta ahora, al justo reclamo de los países del Caribe de reparación por los daños de la esclavitud y el colonialismo, así como nos opondremos resueltamente a la decisión de privarlos de recursos financieros imprescindibles con pretextos tecnocráticos al pretender considerarlos de renta media.
Saludamos los excelentes progresos alcanzados en el foro CELAC-China y en los vínculos de la región con el grupo BRICS. Reiteramos la preocupación por los enormes y crecientes gastos militares impuestos al mundo por los Estados Unidos y la OTAN, así como el intento de extender la agresiva presencia de esta hasta las fronteras de Rusia, con la cual tenemos históricas y fraternales relaciones mutuamente provechosas. Declaramos enérgica oposición a la imposición de sanciones unilaterales e injustas contra esa nación. La creciente agresividad de la doctrina militar de la OTAN y el desarrollo de guerras no convencionales que ya han tenido devastadoras consecuencias y graves secuelas, amenazan la paz y la seguridad internacionales. Para Cuba, el principio de igualdad soberana de los estados y de autodeterminación de los pueblos es irrenunciable. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas debe usar sus facultades para preservar la paz y la seguridad internacionales ante los dobles raseros, excesos y omisiones del Consejo de Seguridad. No debe esperar más para asegurar su plena membresía a Palestina, a la que expresamos la solidaridad del pueblo y gobierno cubanos. Debe cesar el veto en el Consejo de Seguridad para garantizar impunidad a los crímenes de Israel. África, donde están también nuestras raíces, no necesita consejo ni intromisión, sino transferencia de recursos financieros, tecnología y trato justo. Siempre defenderemos los intereses legítimos de las naciones con las que luchamos hombro con hombro contra el colonialismo y el apartheid, y con las que sostenemos fraternales relaciones y cooperación. Siempre recordaremos su invariable solidaridad y apoyo. La Voz de Cuba defenderá sin descanso las causas justas y los intereses de los países del sur y será leal a sus objetivos y posiciones comunes, sabiendo que patria es humanidad. La política exterior de la Revolución Cubana seguirá siendo fiel a sus principios. Estimadas y estimados colegas, el pasado 17 de diciembre regresaron a su patria los luchadores antiterroristas cubanos Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero, que junto a Fernando González y René González son para nosotros motivo de orgullo y ejemplo de firmeza. El presidente de los Estados Unidos reconoció el fracaso de la política contra Cuba, aplicada por más de 50 años, y el completo aislamiento que ha provocado a su país. El daño que el bloqueo ocasiona a nuestro pueblo
y ordenó la revisión de la obviamente injustificable inclusión de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional. También ese día anunció la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos con nuestro gobierno. Estos cambios son el resultado de casi siglo y medio de heroica lucha y fidelidad a los principios del pueblo cubano. Fueron también posibles gracias a la nueva época que vive nuestra región y al sólido y valiente reclamo de los gobiernos y pueblos de la CELAC. Han sido una reivindicación para nuestra América que actuó en estrecha unidad por este objetivo en la Organización de las Naciones Unidas y en todos los ámbitos. Precedidos por la Cumbre del ALBA en Cumaná, Venezuela, los debates sostenidos en el 2009 en la Cumbre de las Américas en Puerto España, Trinidad y Tobago, llevaron al presidente Obama recién electo a plantear un nuevo comienzo con Cuba. En Cartagena, Colombia, en el 2012, se produjo una fuerte discusión con un planteamiento unánime y categórico contra el bloqueo. Ocasión en que incitó a un importante dirigente norteamericano a referirse a la misma como el gran fracaso de Cartagena, o desastre fue el término exacto. Y se debatió en esa ocasión sobre la exclusión de Cuba de estos eventos. Ecuador, en protesta, había decidido ausentarse. Venezuela, Nicaragua y Bolivia plantearon que no asistirían a otra cumbre sin Cuba y recibieron el apoyo de Brasil, Argentina y Uruguay. La Comunidad del Caribe asumió igual postura. México y las restantes naciones se pronunciaron a sí mismos. El presidente panameño Juan Carlos Varela, antes de su toma de posesión, hizo saber con determinación que invitaría a Cuba, con plenos derechos e igualdad de condiciones, a la 7ª Cumbre de las Américas, y así lo hizo. Cuba inmediatamente declaró que asistiría. Se demuestra la certeza de Martí cuando escribió que un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército. A todos los presentes les expreso la más profunda gratitud de Cuba. A los 188 estados que votan contra el bloqueo en las Naciones Unidas, a los que hicieron similar reclamo en la Asamblea General, cumbres y conferencias internacionales, y a todos los movimientos populares, fuerzas políticas, parlamentos y personalidades que se movilizaron incansablemente con ese objetivo, les agradezco sinceramente
a nombre de la nación, al pueblo de los Estados Unidos, que manifestó creciente oposición a la política de bloqueo y hostilidad de más de 5 décadas, también les reitero nuestro agradecimiento y amistosos sentimientos. Estos resultados demuestran que gobiernos que tienen profundas diferencias pueden encontrar solución a los problemas mediante un diálogo respetuoso e intercambios basados en la igualdad soberana y la reciprocidad en beneficio de sus respectivas naciones. Como he afirmado reiteradamente, Cuba y los Estados Unidos debemos aprender el arte de la convivencia civilizada, basada en el respeto a las diferencias entre ambos gobiernos y en la cooperación en temas de interés común, que contribuya a la solución de los desafíos que enfrentan el hemisferio y el mundo. Pero no se debe pretender que para ello Cuba tenga que renunciar a sus ideales de independencia y justicia social, ni claudicar en uno solo de nuestros principios, ni ceder 1 milímetro en la defensa de la soberanía nacional. No nos dejaremos provocar, pero tampoco aceptaremos ninguna pretensión de aconsejar ni presionar en materia de nuestros asuntos internos. Nos hemos ganado este derecho soberano con grandes sacrificios y al precio de los mayores riesgos. ¿Acaso podría restablecerse las relaciones diplomáticas sin reanudar los servicios financieros a la sección de intereses de Cuba y su oficina consular en Washington, cortados como consecuencia del bloqueo financiero? ¿Cómo explicar el restablecimiento de relaciones diplomáticas sin que se retire a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional? ¿Cuál será en lo adelante la conducta de los diplomáticos estadounidenses en La Habana respecto a la observancia de las normas que establecen las convenciones internacionales para las relaciones diplomáticas y consulares? Es lo que nuestra delegación ha dicho al Departamento de Estado en las conversaciones bilaterales de la semana pasada, y se requerirán más reuniones para tratar estos temas. Hemos compartido con el presidente de los Estados Unidos la disposición de avanzar hacia la normalización de las relaciones bilaterales, una vez que sean restablecidas las relaciones diplomáticas, lo que implica adoptar medidas mutuas para mejorar el clima entre ambos países, resolver otros problemas pendientes y avanzar en la cooperación. La situación actual abre modestamente una oportunidad al hemisferio de encontrar nuevas y superiores formas de cooperación que convienen
a las dos Américas. Ello permitiría resolver acuciantes problemas y abrir nuevos caminos. El texto de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz constituye la plataforma indispensable para ello, incluido el reconocimiento de que todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de otro Estado, lo que constituye un principio irrenunciable del derecho internacional. El problema principal no ha sido resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos y es una violación del derecho internacional debe cesar. Recuerdo el memorándum del subsecretario Mayori de abril de 1960, que a falta de una oposición política efectiva, planteaba el objetivo de crear en Cuba hambre, desesperación y sufrimiento para provocar el derrocamiento del gobierno revolucionario. Ahora todo parece indicar que el objetivo es fomentar una oposición política artificial por medios económicos, políticos y comunicacionales. El establecimiento de las relaciones diplomáticas es el inicio de un proceso hacia la normalización de las relaciones bilaterales, pero esta no será posible mientras exista el bloqueo. No se devuelva el territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo. No cesen las transmisiones radiales y televisivas violatorias de las normas internacionales. No haya compensación justa a nuestro pueblo por los daños humanos y económicos que ha sufrido. No sería ético, justo ni aceptable que se pidiera a Cuba nada a cambio. Si estos problemas no se resuelven, este acercamiento diplomático entre Cuba y los Estados Unidos no tendría sentido. No puede esperarse tampoco que Cuba acepte negociar los aspectos mencionados por nuestros asuntos internos absolutamente soberanos. Se pudo avanzar en esta reciente negociación porque nos tratamos recíprocamente con respeto, como iguales. Para seguir avanzando tendrá que ser así. Hemos seguido con atención el anuncio del presidente de los Estados Unidos de algunas decisiones ejecutivas para modificar ciertos aspectos de la aplicación del bloqueo. Las medidas publicadas son muy limitadas. Persiste la prohibición de créditos, del uso del dólar en nuestras transacciones financieras internacionales.
se impiden los viajes individuales de norteamericanos bajo la licencia para los llamados intercambios pueblo a pueblo. Se condicionan estos a fines subversivos y se impide también que viajen por vía marítima. Continúa prohibida la adquisición en otros mercados de equipos y tecnologías que tengan más de un 10% de componentes norteamericanos, y las importaciones por Estados Unidos de mercancías que contengan materias primas cubanas, entre muchísimas otras. El presidente Barack Obama podría utilizar con determinación sus amplias facultades ejecutivas para modificar sustancialmente la aplicación del bloqueo, lo que está en sus manos hacer, aún sin la decisión del Congreso. Pudiera permitir en otros sectores de la economía todo lo que ha autorizado en el ámbito de las telecomunicaciones, con evidentes objetivos de influencia política en Cuba. Ha sido significativa su decisión de sostener un debate con el Congreso con el objetivo de la eliminación del bloqueo. Los voceros del gobierno norteamericano han sido claros en precisar que cambian ahora los métodos, pero no los objetivos de la política, e insisten en actos de injerencia en nuestros asuntos internos que no vamos a aceptar. Las contrapartes estadounidenses no deberían proponerse relacionarse con la sociedad cubana como si en Cuba no hubiera un gobierno soberano. Nadie podría soñar que la nueva política que se anuncia acepte la existencia de una revolución socialista a 90 millas de la Florida. Se quiere que en la Cumbre de las Américas de Panamá esté la llamada sociedad civil. Y eso es lo que Cuba ha compartido siempre. Protestamos por lo que ocurrió en la conferencia de la Organización Mundial de Comercio en Seattle, en la Cumbre de las Américas de Miami y Quebec, en la Cumbre de Cambio Climático de Copenhague, o cuando se reúne el G7 o el Fondo Monetario Internacional, donde se le situó detrás de cercas de acero, bajo una brutal represión policial, confinada a decenas de kilómetros de los eventos. Claro que la sociedad civil cubana asistirá, y yo espero que no haya restricciones para las organizaciones no gubernamentales de nuestro país, que obviamente no tienen ni les interesa tener ningún estatus en la OEA, pero sí cuentan con el reconocimiento de la ONU. Espero poder ver en Panamá a los movimientos populares y las organizaciones no gubernamentales que abogan por el desarme nuclear, ambientalistas contra el neoliberalismo, los Occupy Wall Street y los indignados de esta región.
los estudiantes universitarios y secundarios, los campesinos, los sindicatos, las comunidades originarias, las organizaciones que se oponen a la contaminación de los esquistos, las defensoras de los derechos de los inmigrantes, las que denuncian la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la brutalidad policial, las prácticas racistas, las que reclaman para las mujeres salario igual por trabajo igual, las que exigen reparación por los daños a las compañías transnacionales. Sin embargo, los anuncios realizados el 17 de diciembre han concitado reconocimiento mundial y el presidente Obama ha recibido por ello muy amplio apoyo en su país. Algunas fuerzas en los Estados Unidos tratarán de abortar este proceso que comienza. Son los mismos enemigos de una relación justa de Estados Unidos con América Latina y el Caribe. Son los que entorpecen las relaciones bilaterales de muchos países de nuestra región con esa nación. Son los que siempre chantajean y presionan. Sabemos que el cese del bloqueo será un camino largo y difícil, que requerirá el apoyo, la movilización y la acción resuelta de todas las personas de buena voluntad en los Estados Unidos y en el mundo. De la aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su próxima sesión, de la resolución que reclama ponerle fin y muy en particular de la acción concertada de nuestra América. Estimadas jefas y jefes de Estado y Gobierno, estimados amigos, felicitamos a Costa Rica, al presidente Solís y a su gobierno por la labor desarrollada al frente de la CELAC. Damos la bienvenida y prestaremos pleno apoyo al Ecuador y al presidente Correa, que presidirá a la comunidad en el 2015. Muchas gracias. Bueno, esto en el ámbito de la conferencia de la CELAC nos da una idea de lo que es la diplomacia en la era del satélite. Obama ha hecho un gesto, habló de apertura hacia Cuba, fijó algunos parámetros y el primer mandatario de la República de Cuba aprovecha este ámbito internacional para fijar larga lista de condiciones imprescindibles para que esto pueda ir adelante. Parecería que ha colocado la pelota en el campo de Obama y dependería de este hacer los gestos que insinuó él. Pero aquí se está hablando de más de medio siglo de bloqueo, con consecuencias gravísimas para la calidad de vida, para el desarrollo tecnológico, para incluso la legendaria capacidad de la medicina cubana, aún en esas circunstancias. Y por supuesto, se ha hablado también de la herida en el costado, ¿no? La base aeronaval de Guantánamo. Son elementos fundamentales que siempre han estado allí, pero nunca ha habido una respuesta con esta calidad y cantidad de detalles que coloca ahora la pelota en el campo de Obama. El premio Nobel tiene ahora la palabra, y ciertamente aquí hay una forma de decir que el diálogo se abrió. Se abrió a través de los medios de comunicación y de una querida, contaminada y única nave espacial que, como nunca, está ahora vinculada por medios audiovisuales a través de la era del satélite. Esto es un acontecimiento en pleno desarrollo y sin duda muy pocos medios, me atrevería a decir casi ninguno fuera de Cuba,
puede haber mostrado en forma completa la más exhaustiva y detallada declaración oficial en respuesta a la iniciativa de Obama. Parecería que Obama tiene ahora la palabra, pero en cualquier caso, esto ha quedado fuera de toda duda en una contundente, bien medida, no improvisada, leída declaración que va desde los costos terribles en el aspecto social, del bloqueo económico, financiero, comercial, hasta todo lo que más que representan. Sin duda hay voluntad política para el diálogo. Ahora hay que ver si el interlocutor se pone a la altura de esto. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de Venezuela, el programa Decano, Dossier, toca a su fin. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor. Disponga usted de las cámaras, señor director.